Splash Barbie doll smells like a tropical flower and comes with fragrance for you. Doll sold separate. Hola, ¿qué tal amigos de Mamalona Dolls? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. En esta ocasión le toca a esta hermosísima Barbie que al parecer a simple vista es un poco simple, pero representa mucho para mí. Es Tropical Splash Barbie y algo que me emociona mucho es la fragancia que tiene para ti. Ahorita les comento una historia y se las comparto, ya que fue gran parte de mi niñez esta chaparrita y fue esa Barbie que me robaba de mis hermanas para, aunque sea, tener un poquito de contacto con ese maravilloso mundo que es Barbie. Vamos a ver qué tal. Sufrió evidentemente varios incidentes por mi negligencia. Ahorita aquí la tengo y se las voy a enseñar, aquella muñequita con la que jugábamos. Pero conseguimos esta nueva, así que nada como sacarla de su caja nuevamente y recordar aquellos tiempos. Vamos a hacer un unboxing, revisión. Si quieren verlo, quédense con nosotros. Seguimos. Bueno, pues comenzamos. Vamos a ver la cajita en la parte externa. Pues prácticamente es Barbie, siendo la reina de la isla de Barbie, con este toque que ahorita vamos a describir. Prácticamente lo que dice la cajita pues es el nombre de la muñeca y que tiene una fragancia especial para ti, que es la que les comentaba que espero si traiga y que no sea tóxica porque nos va a envenenar aquí y queremos seguir haciendo videos para ustedes, así que esperemos no sea el caso. En la parte posterior pues igual tenemos descripción, dice you can smell pretty just like Barbie. Puedes oler tan rico, casi, porque nadie se acerca como Barbie, solo como ella. Y tenemos aquí pues en esta parte lo que menciona que contiene dentro, que es la fragancia, y viene con esta serie que de verdad se extraña este tipo de series en Barbie, que sean un conjunto de muñecos, y espero algún día conseguirlos todos. Coméntenme si ahí ustedes tienen alguna de estas y si les gustaba. Pues viene Teresa de la parte superior derecha, al lado viene Ken, viene Christy, viene Steven, este morenazo de fuego, viene Skipper, Kira, que pues, si por ahí alguien la tiene será un gusto recibirla, y Barbie en central. Dice: bienvenidos a la isla mágica de la diversión tropical, donde Barbie y sus amigos siempre huelen rico. O sea, porque aparte de divertido, tienes que oler rico. Ahí, palomita para ese punto. Siempre en mis citas es lo que reviso: diversión y que huelan rico. Y pues se cumplió. El año pues prácticamente nos dice que es del 1994. Recordemos que muchas veces salían un año después, entonces lo que lo estuvimos viendo entre 94 y 95. Dice que pues es de Mattel y pues prácticamente a grosso modo es eso. Como viene la cajita con sus toques tropicales hawaianescos. Y pues esta muñequita la encontraron con 50% de descuento, costaba $9.99 en aquellos entonces. Así que pues ahora sí, vámonos a lo que te truje, chencha, y vamos a sacarla de cajita. Listísimo, pues ya la tenemos fuera de cajita. Tan bella como la recordaba, resplandeciente. Tiene un ángel esa carita. Me gusta muchísimo. Es una cara como, bueno, repito, muy angelical. Tiene un toque muy especial. Y pues es una chica de playa bronceada, como podemos ver. Pero ¿qué trae? Pues esta fragancia que les comentaba, ahorita la vamos a oler. Que estoy seguro que me va a recordar tantísimas cosas. Y como les digo, espero no sea tóxica y no muera con esto. Pero bueno, su cepillito, el típico de Barbie. Y pues vamos a ver, este es un unboxing muy rápido y sencillo. Pero pues prácticamente lo que tiene es esta trencita, dándole ese toque playense, queremos pensar. Sus ojos tiene una sombra azul claro, azul cielo. Sus ojos también son lo que es la parte de su pupilita azulita con un toque
un tanto amarillito, dándole ese brillo, sus labios color durazno y estos aretes enormes con estas florecitas para darle ese completo toque tropical. Su pelito pues sí es un tanto largo, muy suave, es lo que estábamos viendo ahorita, por eso es que se nos enredaba tanto antes, pero muy muy bonita, es un rubio muy rubio. En la parte de su cuellito pues un toque muy sencillo pero padrísimo, que es esta, volvemos, ostra o concha con lo que pareciera una cadenita hacia su cuello. Vamos hacia la parte inferior, que es su top de su traje de baño. Este venía con unas como tiritas o tirantes, pero ya con el paso del tiempo, no sé si se alcanza a ver, se deshizo. Entonces pues ya prácticamente son 26 años que tiene encaje esta muñeca. Entonces estamos sacando casi a un ser que tiene casi mi edad. Entonces pues tiene bastante tiempo. El patrón de sus traje de baño, pues sí, volvemos, un fondo negro con dorados y estas flores tropicales rosadas, muy linda. En la parte inferior de igual forma, este traje de baño que hace un juego padrísimo. Y prácticamente pues eso es todo. Muchas gracias, adiós. No se crean, pues estas piernitas también muy típicas de aquellos tiempos que se nos doblaban, que me encantan. Y pues esa es la muñequita. Vamos a ver qué nos parece, si sigue oliendo igual o no. Ustedes que les late, creo que es la más simple que hemos sacado, pero híjole, me encanta, me trae muy buenos recuerdos. Vamos a oler esa fragancia, a ver qué recuerdo nos trae. Listo, vamos a ver qué tal. La fragancia dice 1994, son 3.5 mililitros, o sea, era cosita de nada para que te pusiera solo un toque. Y prácticamente es eso, vamos a ver. Destapamos. Huele más concentrado de lo que recordaba. Mira como a señora. Incluso ya huele como a señora. Ay, no huele. Bueno, no lo sé. Pero vamos a ponernos y seguramente vamos a oler esto durante una semana. Espero mis pacientes que les guste. Es que es un olor entre... ¿Cómo que te suena? Como a... no sé, como bronceador, flores, playita. Pero se desvanece cuando lo sacas. Pues sí, ya pasó mucho tiempo, pero bueno. Es un toque muy especial, muy bonito y me trajo muchos recuerdos. En fin. Huele muy raro. Les platicaba a los chicos, por acá les decía que esta fragancia me recuerda un poquito, bueno, pues éramos niños y pues no cuidábamos las cosas. Entonces, pues alguien la dejó abierta y se nos cayó en la cajita de juguetes donde teníamos todo. Entonces esa caja duró oliendo a esto durante, no les voy a mentir, años. O sea, las Barbies olían a esto, los juguetes, todo olía a esto. A pesar de que era tan pequeño, como que la caja se impregnó demasiado. Y no sé, ahorita al olerlo me recordó de verdad a gran parte de mi infancia y era ese olor especial. En este caso siento que se está desvaneciendo un poco el olor, pues sí, obviamente por los años, pero de fondo sí se alcanzó a sentir el olor y ese abrazo incluso de mis abuelos, de mis papás en la infancia. Recordar jugar con los primos. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que un olor les recuerda algo tan peculiar y tan especial en su vida. Por ahí les voy a mostrar ahorita a continuación a aquella muñequita que les prometí que les iba a enseñar. Y bueno, pues merece volver a ser sacada de su caja. Esta es la pequeña Barbie que tuvo y les comentaba un incidente. Así se ven 26 años después una muñeca. Y yo creo que 10 años aproximadamente de juegos constantes. ¿Ustedes tienen alguna así? Yo creo que sí. El problema con esta chiquilla fue que nos duró buena y sana, diría mi madre, solo un par de semanas, porque alguien quiso cepillar su pelo y lo único que ocasionó pues fue, sí, accidentes que en cuanto pasaban decías, rayos, ponle algo y corre, pero pues no,
siempre te cachaban y te echaban la culpa a tus hermanas, pero bueno, en este caso ella se fracturó el cuello, tuvo una fractura en su cartílago cricoideo y parte de sus cervicales, bueno, no, de la parte anterior, y pues ya no pudimos nunca arreglarla. Entonces siempre les comparto, era como la Barbie que pues ya después casi no elegíamos, pero pues la elegíamos por el cariño y el recuerdo. Pero prácticamente es esta, sí, está sucia, su pelito todavía tiene su trenza, guarda su trenza, eso sí, pero sí vemos el paso de los años, ya hicieron de sus rastas pues algo un poco feo, un grisáceo diferente. Vamos a ver la comparación con la otra chiquilla, pero sí quería compartirles esto que representa de verdad mucho cariño para mí. Espero YouTube no nos censure por el desnudez, pero pues sí, esta es la chiquilla que estuvimos y que jugamos con ella durante muchos años, pero sí, siempre pasaba esta situación. E incluso era la candidata para los juegos de terror y cosas por el estilo, porque siempre era posible hacer este tipo de cosas, hacerla más emputadita. Pues teníamos muchos adjetivos calificativos. Dios mío, le he roto lo único que le quedaba bello. Oh, cielos míos, lo que acabo de... Ay, bueno, ya mejor la dijo. Duró 26 años para que la agarre y la rompa. Pero bueno, pues hasta aquí llega el video. Vamos a verlas unas con otra, la comparación, y regresamos. Y bueno, pues aquí está la comparación directa entre una recién sacada de su cajita y una la cual le acabo de tirar su arete y que fue parte de juegos de niños cotidianos y muy divertidos. Y sí, hay una evidente diferencia. Yo creo que esta chiquilla se dio vida, disfrutó. Ahora ella siento lo va a hacer diferente. Siempre pienso que las muñecas o juguetes que sacamos de una caja después de mucho tiempo, como que respiran, como que dicen gracias. Siento yo esa parte, por eso es que la saco, porque creo que al final, y sobre todo estas Playline de este tipo de muñecas, pues fueron hechas para eso, para jugar, y sí, al sacarlas creo que les da un poco de vida. En este caso, pues bien, sí es algo la diferencia, sobre todo en su pelito, en el arete roto. Ya no tenemos accesorios, obviamente el maquillaje, muchas cosas, pero la misma cara angelical. Creo que es uno de los videos que más me han gustado por esta parte sentimental. ¿Ustedes tienen alguna muñeca así que tenían antes y que ahora sí la volvieron a buscar y la encontraron y es su tesoro? Pues esta va a ser una de ellas. ¿Qué les parece? Se nota un poco la diferencia, ¿verdad? Tanto su pelito. Es que esta Barbie era muy divertida porque se metía a nadar en nuestras albercas inflables, evidentemente, y en nuestras tinas y chapotaderos inflables. Entonces pues a ella no le va a tocar, pero sé que se va a divertir aquí en este estudio de Mamalona Dolls, siendo parte de nosotros. Espero les haya gustado el video y se hayan divertido un poquito con nosotros y haberles hecho un poquito amena esta noche, día, mañana, tarde, lo que sea. Gracias por acompañarnos. Compártanme si ustedes tienen o han hecho esto de encontrar Barbies de su pasado y compararlas una a otra, o si conservan ambas. Pues sí, prácticamente esta Barbie me representa. A mis 28 años intento verme un poquito mejor que ella, igual de acabado, pero ojo, no perdemos el ángel y la luz. Cuídense mucho, vamos a hacer ligeras tomas de estas pequeñas. Los veo en un próximo video. Síganos en nuestro, pues ahí, en Instagram, Mamalona Dolls, redes sociales, ahí lo seguimos. Compartan el video, suscríbanse, hagamos crecer esta comunidad de Barbie Lovers. Es un gusto tenerlos por acá. Gracias por darnos tu tiempo, que es tan importante. Los quiero mucho, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.